Macro Digital Televisión presenta Migración al Día. Toda la información que necesitas saber sobre residencia permanente, permisos de trabajo, asilo, TPS, ciudadanía americana. Con el abogado de la comunidad, Carlos Calzadilla. Migración al Día. Querida familia de Macro Digital Televisión, estamos aquí nuevamente empezando este año 2025 con un nuevo programa de El Abogado de tu Comunidad. Hoy vamos a tener temas interesantísimos el día de hoy, en vista que vamos a tener solo en cuestión de días la nueva presidencia, la nueva administración que viene, cuáles son los cambios migratorios que las personas pueden esperar, cuáles son las personas que pudieran verse afectados con esta nueva venida de la nueva administración del presidente Trump y cuáles son las cosas que podemos hacer nosotros para prevenir cualquier tipo de problema con la entrada en vigencia de la nueva administración del presidente Trump. Nuevamente, soy Carlos Calzadilla, el abogado de tu comunidad, y espero que todos hayan tenido buenas, felices vacaciones, unas buenas, felices Navidades, un próspero año nuevo 2025. Estamos nuevamente de regreso este año con muchos programas que ya estamos trabajando de hace mucho tiempo y poniéndole mucha dedicación a temas de actualidad migratorio para que tú y tu comunidad, tu familia puedas tomar ventaja de todos estos cambios migratorios que están ocurriendo actualmente. Y el día de hoy vamos a hablar el punto más importante de la nueva administración del presidente Trump, que comienza ahora a partir de enero 20. ¿Qué podemos esperar nosotros los inmigrantes? Y vamos a empezar retrocediendo un poquito la historia y vamos a recordarnos que el presidente Trump ya estuvo en la Casa Blanca durante 4 años. ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué podemos hacer nuevo con la nueva administración? ¿Qué se hizo en materia migratoria cuando él era presidente? Y son cosas que podemos comparar y podemos traer a colación ahora que comienza una nueva administración. Durante los 4 años que el presidente Trump fue presidente, durante su administración, es una realidad que no existía ese ambiente migratorio favorable que tenemos hoy en día y continuamos teniendo bajo la administración del presidente Biden. Lo más reciente del presidente Biden es que permitió rehacer nuevamente la extensión del TPS para muchas comunidades hispanas, como lo es la comunidad venezolana, que son más de 600,000 personas. Igualmente la comunidad salvadoreña y entre otras comunidades ucranianas y otros países también alrededor del mundo. Son más de 1 millón de personas que se van a beneficiar con la extensión de este programa TPS, que no es otra cosa sino es un programa de protección temporal. Entre las cosas más importantes del TPS, número 1, que permite obtener un permiso de empleo. Un permiso de empleo te permite tener el trabajo de tu preferencia, el que tú quieras. Igualmente un número de seguro social también, que igualmente te permite trabajar en los Estados Unidos. Ese es el efecto número 1 del TPS, que te permite tener y estar en los Estados Unidos y trabajar. Y el efecto número 2 es que te protege contra la deportación. Esto es lo más importante de TPS, que aún aplica para personas que tengan orden de deportación. Les permite quedarse aquí en los Estados Unidos y ser protegidos aún cuando tengan una orden de deportación vigente. ¿Qué más podemos saber de la presidencia y de la administración del presidente Trump cuando él estuvo la primera vez? Sí, el ambiente migratorio, como lo dije hace un momento, no era tan favorable como era ahora y sí habían más restricciones de personas para aplicar asilo político, por ejemplo. Había más restricciones en otras materias y muchas de ellas de ayudas humanitarias. Sí había una restricción de ese tipo de beneficios por parte de la presidencia de Trump. Se puede sentir una ansiedad en la comunidad hispana en este momento con inmigración. ¿Qué podemos esperar? Pero antes de entrar a este tema, vamos a hablar un poquito de cómo son las leyes en los Estados Unidos. Recordemos que en los Estados Unidos tenemos una separación de poderes. Tenemos un poder ejecutivo que está dirigido, controlado por el presidente de los Estados Unidos. Paralelamente tenemos un poder judicial que lo representa el Congreso de los Estados Unidos y su Cámara de Representantes, el Senado y la Cámara de Representantes. Y por último tenemos un poder judicial que está a través de los tribunales, de los jueces alrededor de los Estados Unidos. Entonces,
Este principio de separación de poderes consiste en que ningún poder es mayor que el otro y entre ellos existe una balanza, una equidad entre los poderes, de manera que uno no puede sobrepasar el otro. Abogado, ¿de qué está hablando? ¿Qué está haciendo referencia? Pues básicamente, para poner un ejemplo de esta separación de poderes, donde el poder controla los otros poderes simultáneamente, paralelamente, el Congreso hace las leyes, el presidente las firma, las aprueba o hace el veto presidencial. Y el Poder Judicial las puede clasificar como constitucionales o no constitucionales. Entonces, esto es el balance de poder que tenemos aquí en los Estados Unidos. Hago referencia a esto y traemos esto a colación porque un presidente unilateralmente no puede derogar leyes que pasan por el Congreso. Entonces, existen leyes que pasan por el Congreso, como un ejemplo dijo el TPS, que está de la década de los 90, precisamente del año 1990, que ha ido evolucionando un poco, pero la matiz de esto fue ayudar a países con conflictos, con problemas, con desastres naturales, dictaduras, guerrillas, volcanes, huracanes, que básicamente Centroamérica como que nos precede a nosotros con estos problemas y son los que han estado gozando de TPS de la década de los 90, no puede ser derogada unilateralmente por el presidente de los Estados Unidos. Existe un proceso de cómo promulgar leyes e igualmente lo existe para derogar leyes. Entonces no es así de fácil de que él quiere derogar una ley y pues simplemente la quita. No funciona de esa manera. Existen procedimientos para hacerlo, del cual requieren, entre otras, pudiera ser aprobación del Congreso o otros requisitos que pudieran ser precisamente para cada caso en particular. Una vez entendido este principio de separación de poderes, es para dar tranquilidad a la comunidad en vista de que es una realidad que existe mucha ansiedad con la entrada de la administración del presidente Trump, ahora el 20 de enero. Recordamos que existe un país donde unilateralmente un presidente no puede tomar todas las decisiones. Entonces, en ese aspecto existen otros poderes que interactúan entre sí para llevar el hilo constitucional de los Estados Unidos. Un ejemplo de eso fue el TPS que explicamos hace un momento. Es una realidad que la comunidad inmigrante está percibiendo o se puede percibir una ansiedad con la entrada de la nueva administración y es lógico porque lo que se ven en las noticias que van a haber muchas deportaciones masivas, que se van a eliminar muchos beneficios migratorios que gozan la comunidad actualmente. Entonces, pues, por eso hemos decidido hablar un poquito de la historia anterior del presidente Trump y cómo funciona el sistema de leyes norteamericano para precisamente pues tener una idea y qué esperar. Entonces, en definitiva o de una manera general, recordemos que el presidente unilateralmente no puede quitar leyes. Igualmente, pues no puede hacer y deshacer a su conveniencia porque existe un balance constitucional que está conformado no únicamente por el presidente, sino también por otros órganos del Estado como el Poder Judicial y el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Comunidad inmigrante, vamos a quedarnos tranquilos. Ya esta película del presidente Trump ya la pudimos observar hace 4 años. Si es una verdad que un presidente tiene el poder de hacer leyes administrativas, por ejemplo, como el DACA de los Dreamers, que lo hizo el presidente Obama durante su administración, que otorgaba a las personas, básicamente niños menores que entraron a los Estados Unidos, pudieran adquirir este estatus de soñadores, de Dreamers, como se conoce actualmente. Esa no es una ley que pasó por el Congreso, esa es una ley que pasó, una ley administrativa que pasó en calidad del presidente como ejecutivo de los Estados Unidos. Es una ley administrativa que pasó el presidente de los Estados Unidos y no es una ley que pasa por el Congreso. Por eso puede ser más atacada y goza de menos fuerza que otras leyes que pasan en el Congreso, como por ejemplo las leyes de inmigración, las leyes TPS y otras más. ¿Qué podemos hacer actualmente ante la llegada de la nueva administración? Es una realidad que las personas que tienen orden de deportación, personas que tienen antecedentes criminales, es muy posible que esas personas sean el target, que sean el objetivo de la nueva administración. Si ese es el caso de unas personas que no están bien en este momento, procura
poner tu caso en un abogado de migración, porque se pueden reabrir en muchos casos y eliminar esas órdenes de deportaciones que tienen las personas, especialmente cuando no se reportaron en corte por falta de conocimiento, porque no sabían fecha de audiencia. Hay defensas que se pueden hacer para quitar esas órdenes de deportaciones. Por eso es muy importante que te pongas en contacto con un abogado de inmigración que conozca tu situación migratoria, que conozca tu panorama migratorio. Lo mismo aplica para personas que tienen antecedentes criminales. Tú quieres saber cuál es tu caso en particular, si tuviste algún tipo de sentencia o si la sentencia fue eliminada, bajo qué condiciones esa sentencia fue eliminada. Son cosas que tú necesitas saber en anticipación, porque eso te pudiera convertir en un target y un objetivo de las autoridades migratorias bajo la entrada de la nueva administración. Entonces, nosotros creemos que en vista de la experiencia con la administración del presidente Trump pasada, estas personas van a ser potencialmente el objetivo de la nueva administración. Entonces, es muy importante que tú un abogado pueda revisar un FOIA, que es solicitar tu expediente migratorio y ver qué es lo que hay, tener un plan migratorio en emergencia, pues, de ser aplicado. Si eres detenido, pues se puede pedir alguna fianza o alguna otra medida migratoria que esté disponible al momento, porque es una realidad que el sistema migratorio es bastante abundante y con muchos años, décadas, siglos de experiencia en los Estados Unidos, y existen maneras como poner fianzas migratorias y salir libre en el evento de que una persona sea detenido por inmigración. Ya eso es un tema para otro día, las fianzas migratorias, pero son posibilidades y alternativas que existen bajo las leyes de inmigración. Igualmente, esas personas que tienen antecedentes criminales, es importante pues saber cuál es su récord y cuáles son las consecuencias que pudieran tener sobre la persona. Ahora vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con la nueva parte de el presidente Trump. Cómo controlar la ansiedad bajo la llegada de la nueva administración y cuáles son las cosas que tú y tu familia necesitan hacer bajo la llegada de la nueva administración del presidente Trump. Soy Carlos Calzadilla, el abogado de tu comunidad. Nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Nueva York y estamos listos para llevar otro segmento de Migración al Día. Migración al Día. Migración al Día. Soy Carlos Calzadilla, el abogado de tu comunidad, y aquí estamos nuevamente con esta segunda sección de Inmigración al Día. Tenemos un tema interesantísimo el día de hoy. Recordamos que está próximo a venir una nueva administración y ¿qué esperamos? ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar? ¿Cuáles son las leyes que pueden venir que nos van a traer beneficio? O todo lo contrario, nos pudiera poner en un peligro de salida, de deportación de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Y cuáles son los grupos de personas que se encuentran en peligro bajo la entrada de la nueva administración? Y bueno, hablamos un poquito en el segmento anterior de la historia del presidente Trump anteriormente, porque recordemos que él ya estuvo 4 años en la silla presidencial. De la historia podemos aprender y podemos tener un poquito de conocimiento de qué esperar con la nueva administración del presidente Trump. También hablamos un poco del balance de los poderes que existen en las leyes de los Estados Unidos y recordemos que el presidente unilateralmente no puede hacer o deshacer leyes a su conveniencia. Él solo no puede controlar los Estados Unidos porque existen otras instancias del poder que se dividen la administración de los Estados Unidos. Y finalmente hablamos de qué pueden hacer las personas para protegerse y controlar la ansiedad que existe bajo la llegada de la nueva administración. Bajo la llegada de la nueva administración, ¿qué podemos hacer? Y recordemos que existen un conjunto de normas migratorias que han existido en los Estados Unidos por muchísimo tiempo. Es un país muy rico en antecedentes migratorios que se han convertido a través del tiempo en leyes migratorias que las aplicamos hoy en día en la cotidianidad. Entre este conjunto de normas migratorias, recordemos que existen leyes para personas que son víctimas de crímenes en los Estados Unidos. Es un aspecto importante, no nos olvidemos de eso. Si has sido víctima de un crimen, es muy importante que consultes a un abogado de migración porque ese crimen y cooperar con las autoridades competentes en la persecución y en la convicción de ese crimen te pudiera conseguir un estatus migratorio. Un ejemplo de esto es la violencia doméstica. Personas que han sufrido violencia doméstica
pueden y que cooperaron con las autoridades en la persecución de ese ente, de esa persona abusadora, pudieran conseguir un estatus de visa U que a través del tiempo conlleva la residencia y simultáneamente a la ciudadanía de los Estados Unidos. Recordemos que igualmente existen leyes para estudiantes, aquellas personas que están interesadas en venir y cursar estudios en los Estados Unidos. También tenemos otro set de normas también. Personas que tienen familiares estadounidenses. Estas son cosas que no van a cambiar bajo la entrada del presidente Trump. Las peticiones familiares que conocemos tradicionalmente a través de los cónyuges, cuando el cónyuge es green card o es ciudadano de los Estados Unidos, estas son leyes que no van a cambiar con la entrada de la administración del presidente Trump. Poder pedir a un hijo que sea menor de edad, soltero, menor de 21 años, son cosas que van a continuar haciéndolo. Igualmente, si eres ciudadano y quieres pedir un hijo casado, mayor de edad, lo vas a poder seguir haciendo. Pedir un hermano también son leyes que no van a variar con la entrada de la administración del presidente Trump. Pedir a tus padres. Por eso es importante trabajar el ambiente migratorio de la mano de un abogado de migración experimentado para que tú te ayudes pues a controlar la ansiedad y todo esto que está percibiendo la comunidad inmigrante bajo la entrada de la nueva administración. ¿Cómo se puede caer en manos de una autoridad migratoria? En primer lugar, es muy importante, si no es inmigrante, es muy importante tener tus documentos en día. Recuerda que hay un puñado bastante numeroso de estados, entre ellos Nueva York, New Jersey, California y muchísimos otros más que están casi rozando los 20, que permiten a sus residentes tener una licencia de conducir. Es muy importante que tengas tus documentos al día, que no tengas documentos expirados, porque si caes en manos de una autoridad competente y ellos quieren revisar, porque es normal que las autoridades quieran revisar tu nombre y buscar si tienes algún tipo de antecedente o posees algún tipo de riesgo para la comunidad, y si no tienes documentación o tienes documentación expirada, entonces pudieras estar en problemas. Recuerda que existen estados en los Estados Unidos, entre ellos, donde nos encontramos nosotros en Nueva York, que no preguntan acerca del estatus migratorio de las personas, y tú puedes tener una licencia de conducir o simplemente puedes tener una identificación. Esto es escogencia y tú puedes tener lo que tú quieras tener, pero es importante tener todas estas documentaciones de manera que si eres detenido o investigado por una autoridad competente, pues no aparezca sin ningún tipo de documentación. Es importante tener su documentación al día. Ten tus papeles a aquellas personas que están en estados que permiten a sus inmigrantes obtener una licencia de conducir, obtener una identificación. Es importante tener todos esos documentos al día. Y regresando al punto de las personas que potencialmente van a ser el objetivo de las autoridades migratorias, que van a ser muy posiblemente las personas con previas órdenes de deportación o personas con antecedentes criminales, pues es muy importante que con anterioridad pueda revisar tu caso, se pueda revisar tu récord, si hay algo que se puede hacer, aquellas personas que tienen antecedentes criminales, igualmente aquellas personas que tienen orden de deportación. Recuerda que hoy en día actualmente existen muchas maneras donde se pueden eliminar órdenes de deportación. No pudiste presentarte en corte por circunstancias excepcionales o simplemente no fuiste notificado debidamente por la corte de tu fecha de audiencia. Pudieran existir maneras como eliminar esas órdenes de deportaciones. Por eso es muy importante trabajar de la mano de un abogado experimentado de migración que te lleve a hacer todo esto. Vamos a hacer una pequeña una brevedad para decir quiénes somos nosotros. Somos abogados de migración. Nuestra práctica se dedica exclusivamente a temas migratorios, a la práctica migratoria. Es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 7 años aquí en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York. Nos encontramos en el corazón de Manhattan, de Wall Street, en el sector financiero aquí de los Estados Unidos. Queremos conocerte, queremos saber de ti, de tus familiares, explorar tus opciones con inmigración, porque de eso consiste. A todos nos gustaría que inmigración no fuera de tanto batallar, no fuera una carrera tan larga, pero es como funcionan las cosas. Consiste en tener una estrategia con inmigración, seguir tu estrategia hasta que puedas conseguir tus documentos, que pues será la Green Card, y convertirte finalmente en ciudadano de los Estados Unidos. Entre las noticias más recientes que tenemos con inmigración
es que el secretario Mayorkas anunció la extensión del TPS para muchas comunidades. En el caso de Latinoamérica tenemos Venezuela, que son más de 600,000 venezolanos que tienen TPS y pueden extender este beneficio migratorio. Igualmente la comunidad de El Salvador. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, es un periodo de 60 días que comienza en enero 10 y termina el 10 de marzo, donde las personas pueden rehacer nuevamente esta extensión del TPS y aplica también para el permiso de trabajo, donde van a poder pues hacer esa extensión. Es muy importante hacer esto a tiempo. No sabemos qué tipo de sorpresas vayan o pudiera existir con la administración del presidente Trump. Estamos eternamente agradecidos con la administración del presidente Biden, que hasta sus últimos días de administración de presidencia, pues otorga estas extensiones y estos beneficios migratorios que tanto ayudan a la comunidad. Estamos felices, no sabemos cómo llamar todo esto, una ley migratoria que específicamente en el caso de Venezuela ayuda a más de 600,000 personas y en el caso de El Salvador ayuda a más de 200,000 personas a que tengan un TPS, que nuevamente, como lo explicamos hace un momento, protege a las personas contra la deportación y les otorga una estadía y un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos para que las personas pues puedan desarrollar su vida aquí sin ningún tipo de inconvenientes o trabas. Vamos un poquito a la historia del TPS y recordemos que el TPS no conocemos hoy en día una comunidad que los Estados Unidos haya dicho no lo vamos a renovar. Ahora todos se tienen hasta esta fecha a todos para irse. Recordemos que a medida como pasa el tiempo, después que un país es designado con el TPS, muchas de esas personas contraen matrimonio ahora con ciudadanos estadounidenses. Muchas de esas personas obtienen propiedades aquí en los Estados Unidos. Muchas de esas personas ahora tienen negocio, business, se han convertido en piezas claves importantes de la sociedad norteamericana y no hemos conocido a la fecha de hoy que simplemente quiten el TPS y hayan ordenado a todos a salir de los Estados Unidos. No tenemos una bolita mágica para saber qué es lo que va a suceder, pero lo importante es que la administración del presidente Biden, antes de su salida, ha decidido extender este beneficio como es la comunidad venezolana, igualmente como es la comunidad de El Salvador. Soy Carlos Calzadilla, el abogado de tu comunidad, y recuerda que el día de hoy hemos hablado acerca de la entrada de la nueva administración del presidente Trump. Vamos a controlar la ansiedad. Ya estuvimos, y el presidente Trump fue presidente por 4 años y ya nosotros estuvimos ahí, ya sabemos qué esperar, ya sabemos qué fue lo que hizo él como presidente. Inclusive no todo fue malo. Al final de su presidencia él otorgó acción diferida a muchos países necesitados. Cosas muy importantes pudieran pasar con la administración del presidente Trump. De hecho, él ha hablado de que los graduados de los Estados Unidos de las universidades van a venir con un green card. Eso va a ser muy importante. Igualmente, él ha hablado de la necesidad de visas H-1B, visas de profesionales para los Estados Unidos. Son cosas que son importantísimas, porque ¿cuántos profesionales hacen falta aquí? Muchísimos, innumerables. Entonces, son cosas que vamos a esperar la administración del presidente Trump, vamos a estar atentos, tienes que continuarnos viendo este programa semanal que nos tiene las noticias más importantes, las noticias más actualizadas en temas migratorios, te las contamos, te las hacemos llegar para que tú tengas conocimiento a través de ella, de un abogado experimentado de migración. Mi nombre es Carlos Calzadilla y como dije hace un momento, nos encontramos en el corazón del centro financiero de la ciudad de Nueva York, nos encontramos en pleno Financial District. Queremos conocerte, queremos saber de tu caso. Los teléfonos de nuestra oficina son 347-260-4512. Nuevamente, 347-260-4512. Queremos conocerte a ti, queremos conocer a tu familia, queremos trabajar contigo, de la mano contigo, en un plan migratorio que te lleve a la residencia, que te lleve a ti y a tu familia a la ciudadanía de los Estados Unidos. Y recuerda que el sistema migratorio es bastante amplio, abarca desde estudiantes, profesionales a través de sus visas de trabajo, inversionistas, personas víctimas de crímenes, profesionales y muchísimos más. Es un sistema migratorio que ha estado en funcionamiento por muchos siglos, por muchas décadas. Y queremos que tú tomes ventaja de eso porque es algo que existe en los Estados Unidos y nosotros los abogados de migración nos encargamos de tramitar y de hacer todos estos trámites. Nos vemos la siguiente semana en otro programa de Migración al Día con los temas más actualizados
de inmigración. Somos Macro Digital Televisión, más cerca de ti. Macro Digital Televisión presentó Migración al Día.